Bienvenidos a este Axarquía Innova con la novia, ya sabéis, con la Noria, ya sabéis que es un espacio en el que, bueno, pues hablamos de todo lo que se cuece en esa Noria maravillosa que además apuesta por el emprendimiento social y por otras vías para poder gestionar, pues, nuevas formas de empleabilidad, por ejemplo, formación, en fin, vamos a ir descubriendo todo lo que la Noria ofrece por si, oye, alguno de los que estáis también al otro lado os cuadra y queréis informaros un poquito más. Y hoy, como veis, tenemos dos invitados que llegan desde la asociación Almijara. Bienvenidos a los dos, gracias por estar aquí. Los voy a presentar. Bueno, pues por un lado tenemos a Miguel Ángel Barba, que es el presidente de la asociación, y a Miquel Villar, que es el coordinador del equipo de mediación y asesoramiento de custodia del territorio. Me lo he tenido que apuntar porque esto es muy largo. Y no quería dejarme nada atrás. Y bueno, pues en principio vais a ser hoy la cara visible del trabajo que se realiza desde la Noria y desde la asociación Almijara, que yo creo que, si os parece bien, podemos empezar, bueno, pues comentando y haciéndoles entender a todos los que están ahí detrás a lo que os dedicáis, porque una de vuestras principales preocupaciones, si no la principal, es la custodia del territorio. Y eso de custodia del territorio ya empieza a sonar así como un poco extraño, y mira que estamos en un medio rural y debería de ser mucho más conocido para todos nosotros, pero si sois tan amables, pues nos decís un poquito en qué consiste exactamente. Sí, además yo creo que en cuanto se empieza a conocer un poco más, precisamente en el mundo rural, habrá mucha gente interesada en este grupo de herramientas de trabajo, ¿no? La custodia del territorio, para que la gente lo entienda de una forma muy simple, te voy a poner un ejemplito. Tú eres una persona, una señora que tiene una finca, un terreno con una casa y en lo alto de la Axarquía, y no le hace mucho uso porque tampoco sabe qué hacer con él. Además las pendientes son tela marinera, eso de meterse con el mulo ahora ya como que no. Cosa muy habitual por aquí. Claro, y ahí además el aguacate no se da bien. Bueno, tienes ahí una finca que a lo mejor tiene un montón de olivos, un montón de almendros, algarrobo, pero no sabes qué hacer con eso. Y nosotros somos gente de una asociación que vamos de sitio en sitio y mirando los lugares y diciendo, uy, aquí se podría hacer un buen proyecto. Oye, aquí se podría restaurar el encinar. Oye, aquí se podrían hacer unos setos de plantas aromáticas, de arbustos autóctonos para devolver la vida animal. Podríamos hacer unas cajas nido que se pusieran allí para que hubiera golondrinas y tal. Oye, se podrían hacer un montón de cosas. Ajá. Bueno, ¿de quién es esta finca? Y usted, que es la señora, dice, mía, ¿qué pasa? ¿No? Entonces, ¿qué va a querer usted? Mire usted, nosotros le proponemos una cosa. ¿Qué le parece si hacemos un acuerdo? La finca es suya, la propiedad es suya, usted hace lo que le dé la gana con su finca, pero podemos ponernos de acuerdo para que nosotros busquemos financiación, recursos, etcétera, para hacer una serie de mejoras en esta finca para que haya más biodiversidad. Para que no se siga perdiendo el suelo porque cada vez que llueve se va toda la tierra, porque nosotros tenemos recursos y herramientas como para frenar esa erosión, por ejemplo, para que los mosquitos no se la coman en verano, porque podemos hacer unos lagunetos que tengan sapos, ranitas, ranas y tal, que se coman esos insectos, que su huerto no tenga babosa y tal, porque como vamos a poner etc, ¿no? ¿Qué le parecería? Pues es muy interesante. ¿Y eso me cuesta algo? No, nada, eso lo hacemos todos nosotros. ¿Y vosotros qué ganáis en esto? Pregunta del micro. Esto no... Ya, porque esto ya va oliendo. Pues dices mire, tú, a muy ver, sencillo. muchas cosas porque... Nosotros somos una asociación, podemos presentar proyectos, pedir subvenciones, y con esas subvenciones pues podemos pagar los monitores, los autobuses para traer grupos escolares en un momento dado, como hemos hecho en Cártama. Llevamos escolares, que sean ellos los que hagan las actividades, y entonces mezclamos educación ambiental, la mejora de su finca. Pues mire usted, a lo mejor después sus olivos y almendros dentro de 2 años son ecológicos, porque las características de la finca lo dan, y usted va a tener mucho más vida de la que tiene ahora, y no va a ser usted la que se tenga que partir el espinazo en lo alto del monte. ¿Le parece a usted bien? Bueno, pues esas dos partes se sientan, acuerdan qué intervenciones se van a hacer, evidentemente. Que sí y que no, porque la propietaria dice, mi cortijo no me lo toquéis porque yo ahí está. Los sapos allí es lejos, que vale muy bien que lo haya, pero no al lado de mi casa, ¿no? Vale. Y entonces se acuerdan las estipulaciones de ese acuerdo. Qué curioso. Que en realidad, si no te estoy entendiendo mal, es como devolverle al entorno lo que era suyo. Efectivamente. Porque me estás hablando de cómo
tener, o sea, de cómo no tener babosas, de cómo no tener mosquitos de una forma Natural. cero intervencionismo, o sea, Claro, nada artificial, entonces claro. es como devolver a ese Cómo espacio a su controlar las estado plagas natural. con elementos naturales. Antiguamente la Ajá. gente tenía patos, oca, y con eso se comían los caracoles y las babosas. Tenían las gallinas, y las gallinas picoteaban y limpiaban el... Había unas ovejas que Pero nos hemos olvidado de pastaban. todo eso, ¿no? ¿Qué es lo Claro. que os dais más cuenta cuando Mm. llegáis a este tipo de fincas? Bueno, que estas cosas ni nos las planteamos, ¿o qué? Bueno, sí, realmente hay un cierto abandono, pero todo parte un poco de la forma en la que se vive ahora, ¿no? Como decía Miguel Ángel, son fincas que antaño un agricultor particular sí que las trabajaba porque era su medio de vida y era su forma de Ujú. extraerle al terreno su Sí. jugo. Ahora, si no eres una gran superficie agrícola, como pasa Ah. aquí en la Sarquía, no merece la pena, ¿no? Trabajar ciertos terrenos. Y entonces se han abandonado, sí, lo que produce que se vayan deteriorando, ¿no? Ujú. Pero no solo, no solo nos centramos además en el tema de la protección de los terrenos o del desarrollo de, de los aspectos agrícolas, ¿no? O naturales, sino también, por ejemplo, valores culturales, ¿no? Si Ajá. dentro de un terreno, por ejemplo, encontramos un antiguo lagar, Ujú. que el propietario tiene interés en que se pueda volver a poner, no en marcha como lagar, porque ya quizás no es el mejor modo, pero sí que acabe siendo pues un punto turístico o un sitio para hacer un aula de la naturaleza, o tal, pues nosotros le asesoramos, le orientamos de cómo mejorar, Ujú. ¿no? Este patrimonio cultural que está muy desperdigado también en muchas de estas fincas y que aparece, antiguos molinos, otro tipo de edificaciones, que se pueden poner en valor para conseguir potencializar, ¿no? En esta finca, en estas fincas, pues una serie de valores que hagan que bueno, Ujú. haya un beneficio mutuo entre la asociación y el propietario. Que estoy pensando que es una muy buena forma de que quizás esa señora o esa persona joven que ha heredado ese territorio, ¿no? Esa finca, no acabe marchándose de su localidad, porque si a lo mejor le gusta y demás, pero no está encontrando quizás la Ujú. vía de empleabilidad de la que hablábamos al principio, ¿no? Y quizás por aquí de repente se le encienda una bombilla y vea Claro, una forma de quedarse. ahí donde nosotros incidimos en la lucha contra el despoblamiento. Ujú. La gente se va porque no ve medios de vida donde está. Claro, Y nadie se va a poner a variar almendros por la miseria que dan cuando hay cultivos intensivos en California o en Alicante con almendros en regadío en un llano que se claro. trabaja con una máquina y que vale tres perras gordas. Ujú. Pero aquí No se vale podría mucho. competir, claro. Claro, es Ujú. imposible, solo la mano de obra ya supera todo. ¿Qué ocurre? Que la gente joven va a Málaga o va a Granada, va a Córdoba, estudia, va a Madrid, vuelve y dice, yo me voy a poner ahora a cavar en lo alto del monte. Para eso, Ujú. por una miseria, o mi padre es cabrero en Alcaucín y yo me voy a quedar con el rebaño de 300 cabras, ¿para qué? Ujú. Para la porquería que me pagan por la leche. Bueno, pues con la cuestión del territorio lo que planteamos es unificar todas esas potencialidades de las que hablaba Miquel, los valores silvícolas. Es decir, en un bosque se puede trabajar muchas cosas y sacar muchos recursos, Ujú. Como desde la por ejemplo, biomasa ajá. hasta las setas, Ujú. hasta los frutos de bosque. ¿A quién se le ocurrió comercializar el madroño, por ejemplo? ¿A quién se le ocurrió el majuelo, como lo usaban los árabes, para combatir el escorbuto gracias a la Uy, vitamina C el que tiene el majuelo que es, majuelo? perdóname. Majuelo es un arbusto muy típico andaluz, Ujú. bueno, Que soy muy de de toda ciudad, España. se me nota. Hay variedades de todas las zonas. Está el majuelo navarro, el majuelo de Cazorla, el majuelo mediterráneo, hay muchas variedades. Pues es un arbusto espinoso con unas flores preciosas que huelen muy bien y unos frutitos chiquititos que no es tan rico, pero Ujú. que en la época en que no existía vitamina C, porque todavía no habían traído los cítricos, por ejemplo, Ajá. Era así una en solución. abundancia, era una solución que se usaba para rellenar un pollo en Navidades o tal, porque, bueno, daba ese puntillo fuertecito como la zarzamora, como el tal. Es decir, hay muchos frutos de bosque, Qué hay muchas curioso. posibilidades de potenciar eso. El turismo rural, Hombre, ahora siempre, estamos viendo claro, cómo la gente se ha tirado esta cuarentena. Yo creo que vosotros, no sé si habréis notado, pero yo creo que sí, que vuestro trabajo y vuestra vida se está convirtiendo en más realidad. No sé cómo estaba antes, pero ahora veo, pues desde que no creo que por fin nos hemos dado cuenta de que en una situación como esta, nuestro entorno rural nos puede salvar de muchas cosas, efectivamente. con lo que hay que Ujú. cuidarlo. Y luego, por otro lado, también me he dado de cuenta, quizás por el tiempo que hemos pasado dentro, que hemos valorado
mucho más la posibilidad de hacer una ruta, de poder estar al aire libre, de conectar con la naturaleza. Y ahora, bueno, se ha lanzado todo el mundo a la calle, ¿no? Entonces ahí también hay un nicho maravilloso para vuestro trabajo, ¿no? Lógicamente, y más en una provincia como la de Málaga, con el potencial turístico que hay en esta provincia, es uno de los valores que siempre tenemos en cuenta a la hora de recuperar unos terrenos. Claro. Porque no solo existe el turismo de costa, ¿no? Existe un turismo de interior que es muy importante y que mueve Sí, sí. ciertas cantidades de dinero y sobre todo de gente extranjera muy interesada, ¿no? En la cultura, ¿no? de estos pueblos pequeños, en esta etnografía, ¿no? Tan típica de ciertos municipios y que es muy distinta Se de lo unos digo a a la otros. frigiliana. Efectivamente, efectivamente. Entonces, todo es la custodia del territorio lo que hace es intentar, como dice Miguel Ángel, englobar, ¿no? Todos los posibles valores que tenga una finca para poder ponerla para poder darle ese potencial, ¿no? Y poder hacer de ello un recurso válido para generar uno, dos, tres puestos de trabajo y que alguien pueda quedarse en el municipio, ¿no? Claro. Y ojo que de alguna manera esté regulado. Es decir, lo que no puede ser es que se metan 3.000 personas en Genalguacil para ver el bosque del cobre, invadan las fincas de la gente que tiene allí sus castañares Wow. y su trabajo, o se metan por Benadalí y Benalauría en medio de los campos de cerezo a coger cereza. Es decir, todo eso tiene que estar controlado y regulado, porque si no es una locura. Y cada vez que algún periódico malagueño dice las últimas 5 rutas Ay, sí, por de Dios. este fin de semana, todo el desastre, mundo va ¿verdad? allí. Eso os echa a temblar a vosotros, ¿no? Dices tú, Claro, porque dice, se lo van a cargar todo. Ya, sí, ¿no? somos lo peor. Pero es por... A ver, yo quiero pensar que no llevamos mala fe, pero pues tenemos mucho desconocimiento. Claro. Así, yo quiero pensar que es más eso, ¿no? Y que entonces, bueno, pues nos lanzamos a la vía que ha dicho ahí el del sur o el periódico que sea, y tú te haces tu mochila y tú te vas y ya está. Y bueno, pues eso a veces trae unas consecuencias que es verdad, pero el no saber. De todas formas, una parte que me parece fundamental y que imagino que ya también la hacéis, porque has comentado lo de poder llevar a los chavales y poder tener ese contacto, es evidentemente empezar por las bases, por esas generaciones que si tienen más conocimiento, pues no invadirán como estamos haciendo, como estamos contando, con una ruta que sea... Los domingueros somos lo peor. Entonces, yo creo que también un poco ahí está la base, ¿no? Es como siempre decimos, en la educación, pues es ahí donde dejamos la semilla para esto. Pero ojo, la mayoría de los niños, ¿Tienen más niñas, conciencia que nosotros? tienen más conciencia que nosotros. Los valores se están invirtiendo. Es decir, antes los mayores transmitían valores a los pequeños. Hoy día los pequeños adquieren valores en la escuela y se lo transmiten a las madres y padres. Fíjate. Reciclaje, educación ambiental, etcétera. Entonces, hoy día quienes más daño estamos haciendo somos los mayores. Qué pena. Porque los niños van reconducidos de alguna forma y están más informados que muchos mayores. ¿No? Se han convertido en pequeños maestros. Claro, está bien, hay que escucharlos. pero si tú unes todo lo que ha dicho Mikel, lo que he comentado yo y todo esto que estamos hablando en un... Sí, en una finca todo, en el que, además, en una finca en la que tú no hacías nada. Claro, Pero pero si es que es un antes y imagínate un ya que no después. fuera una finca, sino que fueran varias. Y alrededor de tu pueblo de pronto empieza a resurgir el bosque. Wow. Empieza a resurgir el monte de antes. Antes había un pueblo, había unas huertas al lado y luego estaba el bosque. ¿Y lo habéis conseguido en algún entorno? No, se está intentando. Estáis en ello, ¿no? Hay asociaciones que llevan 20 años con esto que ya lo han conseguido, sobre todo en el norte, ¿no? En algunas zonas. Pero nosotros Debe ser un espectáculo ver esto llevamos del desde el progreso, ¿no? 2017. Piensa que que hemos estáis sido muy nuevos. piensa que hemos sido la primera asociación que ha hecho custodia del territorio en Málaga. Esto es una figura que no existía en Málaga hace 3 años. Como dice Miguel Ángel, lleva más de 20 años existiendo en otros lugares de España y de Europa, por supuesto. Pero sobre todo más muy centrada en el norte, en la zona de los Pirineos y en la parte de Cataluña, sobre todo, muy extendida. Pero aquí en Málaga hemos sido los primeros hace 3 años con un primer acuerdo. Entonces estamos empezando un poco arrancando con este tema, formando a gente, hemos hecho 2 cursos. ¿Cómo lo hacéis? Exacto. Claro. ¿Cómo llegáis a la gente? Me Bueno, pues imagino que a través de la Noria también a través de es los más fácil. proyectos, de 2 proyectos que nos ha subvencionado la Noria, la Diputación de Málaga y la Caixa, hemos podido hacer 2 cursos presenciales
para formar a técnicos en custodia del territorio, que hemos seleccionado además a técnicos de diferentes municipios de la provincia de Málaga, para Ahora de esa mismo, manera ¿dónde extender. tendríamos técnicos repartidos? Bueno, pues ahora mismo en 35 municipios No de está la, mal, de la no está provincia mal. de Málaga hemos Hay al menos conseguido, una persona. hemos conseguido personas Bueno. que ya sepan lo que es la custodia del territorio y que son capaces de poder firmar acuerdos de custodia. Muy bien. Oye, Entonces, no Y está de nada mal, desarrollar ¿eh? fichas de Exacto. potencialidades para el otro proyecto. Claro, el proyecto terminaba con un mapa, que lo puedes ver, aquí está en la tarjeta. Bueno, La tarjeta ya- no puede ya ser lo más verás. bonita, ¿eh? Bueno, Madre mía. un mapa de potencialidades de custodia del territorio. Está El diseño disponible, de Miquel, ¿eh? está Es una disponible, pasada. bueno, está disponible en nuestra página web este mapa. Es un Vale. mapa interactivo que tú puedes entrar en él y consultar a través de las comarcas los 35 municipios en los que hemos trabajado y ver las 159 parcelas potenciales que hemos encontrado hasta el momento Vale. con buenas potencialidades para poder firmar en ellas acuerdos de custodia. Este es un proyecto que estamos haciendo una segunda fase ahora, otra vez gracias a la Noria, a la Diputación y a la Caixa, y que vamos a ampliar y que va a estar disponible en nuestra página web. Ujú. Algunos de los municipios cercanos, o sea, algunos de nuestra exarquía, ¿no? Aquí en la Exarquía, por ejemplo, en Almáchar y el Almáchar Borge. y el Borge, hemos firmado además acuerdos de custodia con terrenos de los ayuntamientos, porque los terrenos no tienen por qué ser privados, pueden ser terrenos Ajá, públicos. muy Claro. interesante también. El propietario de los terrenos puede ser un Que es verdad que ayuntamiento. normalmente los ayuntamientos casi todos tienen una parcela de estas que Tienen no se hace muchas, nada. muchas. Yo he puesto una por poner, tampoco Uno de los para que no mayores duela tanto. Uno de los mayores valores que tienen los ayuntamientos de muchos pueblos, de pequeños pueblos, es que tienen terreno para aburrir y que no saben qué hacer ¿Qué con hacer él. con ellos? Claro. Porque no tienen recursos muchas veces, o porque tampoco tienen interés, o porque nadie les ha dado Bueno, una porque idea de a qué veces hacer es con que la ello. parcela no se pensó para una cosa, pero luego no, tampoco, normalmente cuando no es edificable, pues se va quedando atrás. Entonces, bueno, está ahí, pero nadie sabe muy bien qué hacer con Bueno, ella, como tú y dices. por otra razón muy interesante unida al urbanismo, y es que siempre que se hacen promociones, Sí. las cesiones de zonas verdes a los ayuntamientos, ¿cuáles suelen ser? Los peores suelos. Sí, sí, los para que que no no vamos a sirven engañar. para construir, los que no son llanos, al final lo que dan son pendientes muy grandes, ahí todo O llena de terrenos muy rocas. alejados, sí, Ahí va. sí. Pero todos esos sitios tienen un potencial, solo hay que saber mirarlo. Es decir, tú llegas a un sitio y miras y ves algo muy general. Sí. Pero las personas que nos dedicamos a esto, si además el equipo es bueno y tienes a alguien que sabe de arqueología, alguien de herpetología, alguien de ornitología, chulo el proyecto, alguien de ¿eh? botánica, hay gente que mira y ve que hay una lagartija ibérica que es importantísima en aquella zona. Y que eso sirve para controlar a los pulgones, a las hormigas y tal, y que si se mejorara ese potencial... Y otros ven que allí hay un nido de tal ave que a los extranjeros, por ejemplo, les encanta venir a ver, porque en el norte de Europa no existe, pero aquí sí, y tiene muchos colores, es como muy africana, como la bubilla, la bejaruco, que aquí son cosas muy comunes, y hay gente que se gasta una pasta en venir a verlas. Ajá. Y cuando os sentáis con esas personas a las que les proponéis este cambio tan radical de visión, ¿qué tal lo aceptan? Ahí me imagino un poquito un stand-by, ¿no? Hasta que entienden un poco lo que pretendéis o qué. Hay de todo, ¿no? Por un lado, cuando tú les propones estas cosas a los ayuntamientos, por ejemplo, como hemos dicho, Venga, entidades. a ellos se les ponen los ojos como platos y están encantados. Entre Y otras a ellos cosas, también es coste cero. claro, entre otras cosas por eso. Ah, vale. Sí, Ya has dado- entiendo. no solo es coste cero, como dice Miguel Ángel. Es que, vamos a ver, los ayuntamientos el problema que tienen con esos sitios es que no hay dinero. Sí. Y no pueden acceder a fondos determinados porque no tienen proyectos, porque no tienen técnicos Bueno, adecuados. técnicos a lo mejor más Claro, especializados. entonces se les Claro, hacen los ojos chiribita porque además claro, dicen, vosotros hacéis "Ostras, el proyecto, lo ponéis todo, lo hacéis. Vamos con una subvención detrás, Claro. con lo cual, claro, No hay problema, vamos con dinero, al ayuntamiento no es que le suponga coste cero, sino que al final son beneficios. Sí que es cierto que muchos ayuntamientos nos echan una mano Claro. con materiales, con herramientas, con algún empleado del propio ayuntamiento que igual va con una pala excavadora, si hace falta mover tierras, está bien. este tipo de cosas, lógicamente es en las que ellos pueden participar más, además de, lógicamente, de firmar el acuerdo de custodia en los terrenos que son en los que Claro, porque vosotros ahí, evidentemente, esa intervención queréis que no se altere dentro de 5 meses. lógicamente. Claro. Con lo cual ahí me imagino sí que hay por Normalmente escrito, ¿no? son- Un tiempo para... Sí, normalmente son 4 o 5 Claro. años prorrogables
y durante esos 4 o 5 años es cuando tú tienes que demostrar que lo que estás haciendo es muy interesante para que a los 4 años sea el ayuntamiento el que te diga, oye, Y una realidad, claro. renovamos, ¿no? Ujú. Para eso es muy importante que no seamos invasoras. Es decir, hay fundaciones que tienen miles de hectáreas custodiadas, pero son ellos, es su fundación, mueven ingentes cantidades de dinero a nivel europeo, que hay mucho, pero nadie sabe cómo hacerlo llegar, o las asociaciones pequeñas como las nuestras no podemos acceder a ellos. Entonces, claro, ¿cuál es el problema? Que ganas hay y tal, pero ellos no pueden. Y ahora tú le propones, nosotros, es decir, si conseguimos un proyecto y vamos con ese dinero, fantástico. Si no, es muy difícil. Claro. Porque el ayuntamiento dirá, es que nosotros no tenemos un duro. Te puedo poner todos los materiales que tú quieras que yo tengo en el ayuntamiento, pero no te puedo dar ni un duro. Sabemos que no podemos ir a sitios en blanco. Hay Claro. que ir con algo. Pero sobre todo se va con algo bajo el brazo que es muy importante, que es la participación social. Cuando tú dices, pero eso no lo vamos a hacer nosotros, queremos que lo haga la gente del pueblo. Ahí va. ¿Mm? Fíjate que hemos llegado a una parte muy interesante. Y además tenemos un dinero que le vamos a pagar a un monitor de tu pueblo para que sea esa persona la que lo coordine y la que saque al colegio a plantar y la que saque a las asociaciones del lugar, la que haga un sábado una salida con la familia y los niños para hacer un acto con camaleones o con tal, o vamos a hacer un oasis para mariposas y abejas, ¿no? Entonces, claro, tú no estás invadiéndole y diciéndole, vamos a hacer esto, tenemos este dinero y esto es nuestro, entre comillas, ¿no? Sino, no, esto es vuestro, esto lo vamos a hacer con vosotros, pero lo ideal es que dentro de 4 años nosotros nos vayamos y sigáis vosotros. Porque esto a quien tiene que mejorar es a vuestro entorno, a vuestro pueblo. ¿Mm? Y además, con todo lo que decía antes Miquel, se produce una cosa, y es que se reduce la externalización. Es decir, los pueblos no necesitan traer tantas cosas de fuera porque ya las tienen dentro. ¿Mm? Es decir, en un pueblo donde haya un buen sistema alrededor de turismo rural, silvicultura, agroecología, incluso ganadería ecológica extensiva, etcétera, etcétera, bien regulada para mantener los pastos y tal, se produce Una una retroalimentación. economía claro. de bien común, que se Claro. llama. Es decir, es una economía que beneficia a todo el mundo, porque para las casas rurales hará falta un diseñador o una diseñadora que haga los interiores de las casas, para que tenga una homogeneidad, recuerde cómo era el pueblo antiguamente. Eso se ha hecho a través de los CEDER en algunos sitios, pero ya los CEDER y ese tipo de cosas se acabaron, ¿no? Y hará falta alguien que monte una página web, pues alguien que monte una radio, o medios culturales de difusión, ¿no? Y luego, bueno, eso, si hay setas, que antes no se usaban, porque nadie No ¿quién quería. va a coger una seta? Bueno, pues sí se va a coger y se va a vender al precio que merece en los restaurantes de la zona. Es decir, todo Sí, eso... dinamizáis el Claro, entorno, evidentemente. dinamiza el entorno. Si tú tienes el entorno jabalí y ciervo y se puede cazar y consumir en las ventas y en los restaurantes de la zona, yo no te quiero ni contar Reclamo, las sí. colas que yo he visto en Sí. Puerto Gali, en la venta de Gali, que está entre la Sauceda, Corte Ubrique y tal. Allí hay colas algunos fines de semana para poder comer el venado en salsa o jabalí en salsa, porque es un reclamo enorme, ya no solamente turístico, hay gente que ni visita el sitio, lo que vaya a comer. Sí, sí, sí. Ya Es un está. reclamo gastronómico, ¿no? Entonces, todo eso produce una economía circular del bien común y además en lo que se llama técnicamente los servicios ecosistémicos. Es decir, los ecosistemas nos producen toda una serie de servicios a la gente que desconocemos, que no lo sabemos. Tenemos agua gracias a que hay unos árboles que absorben la lluvia y la llevan a través de las raíces a los pozos. El hecho de que no se inunde aquí en la costa es gracias a que en el monte hay una serie de árboles que retienen tal. Es decir, cuando tú te das cuenta de todos esos servicios, el oxígeno, el aire puro, y desde el año 2006 la Organización Mundial de la Salud ya dijo que lo que nos está ocurriendo ahora, las zoonosis, que producen pandemias por virus, cada vez van a ser más. Sí. ¿Por qué? Porque hemos descuidado la biodiversidad, la hemos reducido a cantidades. Para que te hagas una idea, desde que se pusieron en marcha las PAC, las políticas agrarias comunitarias, en Europa, las aves y los pájaros que había en las zonas de cultivo se han reducido en un 80%. Es decir, si antes había 100 especies diferentes de aves en una zona de cultivo, ahora solo hay 20. Wow. Claro, si tú reduces eso, si tú reduces los espacios que te decía, tienes el municipio, la zona de campo, las huertas y luego el bosque, y es directamente el monte,
el núcleo urbano, un cultivo extensivo enorme, tal, lleno de productos químicos, y el bosque, lo que tú estás haciendo es que las aves cada vez estén más cerca, más en contacto, y tengas que buscar más en las zonas urbanas. En Madrid, los mapaches, o en el norte de, ¿no? Los zorros, los tal, los cual, todos se acercan. Jabalíes, Claro, los porque no jabalíes tienen, perdidos por las claro, calles. pues donde piensan que lo van a encontrar. Las claro. posibilidades de esa zona, sí, de que un virus, un coronavirus, pase de un animal a un ser Es humano, más cada vez son fácil, mayores. Claro. Sí, Entonces, sí, sí. la única forma de evitarlo es crear esos colchones protectores, que son los bosques, que son las zonas naturales, con una biodiversidad amplia, donde este bicho se come este controla tal, este controla la Y bacteria, no la nos llega bacteria a controla... nosotros. Y no nos llega tan directamente como ahora, que ojo, cada vez va a Es ser más. peor si no se aumenta de nuevo la biodiversidad. Sí, eso es volver a recuperar, ¿no? Son los hábitats, ¿no? Como decías tú al principio, ¿no? Volver a ese antiguo, ¿no? A ese modelo antiguo, Claro. a esa forma A más, ese origen más de cómo tradicional de estaban, explotar ¿no? los terrenos y de recuperarlos. Bueno, estamos en los últimos minutos. Ya nos habéis contado que en la Axarquía hay un par de proyectos firmados, pero no sé si tenéis previstos a ampliar, cómo se contacta con vosotros, si alguien que nos está escuchando, que seguro Sí. le está interesando lo que hacéis, Bueno, a través de nuestra página web hay muchísima información sobre custodia de territorio, sobre los proyectos que estamos haciendo, www.almijara.org. Pero además, la próxima semana, el día 25, vamos a hacer un taller online, que aunque en principio está destinado para la comarca de Guadalhorce, como es online, admitimos a pues cualquier claro, persona. podemos estar todos. Efectivamente, es un taller online por la mañana, de 10 a 12, 12 y media, en el que vamos a hablar sobre custodia de territorio. Es Genial. un primer acercamiento a la figura de la custodia de territorio, donde se verán más ejemplos de lo que hemos hablado un poco aquí. Y a través de nuestra página web se puede apuntar Perfecto. quien quiera. Y a través de la Noria, si nos acercamos Sí, hasta la claro, Noria, nos van claro. a poner en contacto con vosotros Sí, también. tenemos un espacio en la Noria. En la Nori tenemos una exposición en una sala que nos ha cedido, que hemos montado gracias a estos proyectos con la Caixa, Diputación y la Noria. Tenemos una exposición de refugios de biodiversidad, diferentes Ay, lo he tipos. visto, sí. Sí, Me han mandado fotos, es una pasada. diferentes es tipos pa' de verlo. cajas, Sí. de tipo, porque claro, todo el mundo Supercurioso. conoce la típica cajita para los pajaritos de siempre, pero hay infinidad, podemos poner para todo. ¿Queremos controlar a la rata? Una caja para la lechuza, por ejemplo, ¿no? O para carbo. Y también tenemos una pequeña exposición de... ¿Sabes lo que más me alucina? Que yo voy aquí ¿Qué? un rato hablando con vosotros y todo me suena a chino total. Y entonces, claro, me doy cuenta de lo desconectados que estamos de nuestro entorno. O sea, me parece muy Sí, sí. bestial, la verdad. Pues, Y venimos de ahí, sí. Lo que hemos hecho es todo lo para contrario. añadir es lo que ha ponernos- dicho Miquel, en la página web también tenemos publicados todos los acuerdos de custodia del territorio. Bien. para Están que los podamos documentos echar- para que la gente lo pueda comprobar, al igual que tenemos todos los convenios que firmamos con Estupendo. empresas que aportan amadrinamientos de árboles, aportan cada uno su granito de arena para que podamos seguir desarrollando cosas. Estupendo. Y sobre todo hay un apartado que es de un proyecto paralelo que surge a este, que es gracias a todos estos monitores que vamos recabando por diferentes municipios, gracias a esta finca. Estos acuerdos de custodia con municipios son de otro proyecto subvencionado por Diputación, pero del área de tercer sector, que lo que busca es la participación social. Con Esa esto, parte me ha parecido con esa genial. subvención hemos firmado 5 acuerdos de custodia del territorio ahora mismo, el Borges al Machar, pero también el Burgos al Margen y Monda. Y también se va a desarrollar en Cuba de San Marcos, que el acuerdo es con el colegio, que Ah, tiene qué unos bien. terrenos y tal, Qué con un bonito. monitor que tenemos allí, un estudiante de geografía y tal, todo gente que ha estado en nuestros cursos. Todos esos acuerdos y todo ese proyecto, el desarrollo, todo está también en un apartado de esa Genial. página web. ¿vale? Bueno, pues ha sido un placer teneros con nosotros en esta Axarquía Innova con la Noria. Espero que sean muchos los que se acerquen a conoceros, que la custodia del territorio nos suene cada vez menos a chino y que además la podamos poner en práctica, porque me parece que sería una vuelta a lo que somos muy interesante. Así que ojalá que nuestra Axarquía se implique con vuestro proyecto y que sigáis adelante. Y lo dicho, muchas gracias por haber estado aquí. Gracias a vosotras. Gracias a placer. vosotras.